Antes de comenzar no olvides de suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media. De J. R. R. Tolkien. Número 7. 3. La búsqueda de Erebor. La plena comprensión de esta historia requiere conocer lo que se cuenta en el apéndice A. 3. El pueblo de Durin, del Señor de los Anillos. Sigue a continuación un breve resumen. Los enanos Tror y su hijo Train, junto con Thorin, hijo de Train, más tarde llamado Escudo de Roble, escaparon de la montaña solitaria, Erebor, por una puerta secreta cuando el dragón Smaug descendió en la cima. Tror regresó a Moria después de dar a Train el último de los 7 anillos de los enanos, y fue muerto allí por el orco Azog, que marcó su nombre en la frente de Tror. Fue esta la causa de la guerra entre los enanos y los orcos, que terminó con la gran batalla de Azanulbizar, Nanduirion, ante la gran puerta oriental de Moria en el año 2799. Después Train y Thorin Escudo de Roble vieron en la Seret Luin, pero en el año 2841 Train partió de allí para regresar a la montaña solitaria. Mientras erraba por las tierras al este de Anduin, fue capturado y hecho prisionero en Dol Guldur, donde le fue quitado el anillo. En 2850 Gandalf penetró en Dol Guldur y descubrió que el amo de aquel sitio era en verdad Sauron, y allí encontró a Train antes de que éste muriera. Existe más de una versión de La búsqueda de Erebor, como se explica en un apéndice que sigue al texto, donde también se reproducen extensos extractos de una versión anterior. No he encontrado escrito alguno que preceda las palabras iniciales del presente texto. Ese día ya no siguió hablando. El sujeto de no siguió, en la oración inicial, es Gandalf, el de volvimos, en la segunda oración, son Frodo, Peregrin, Meridoc y Gimli. Finalmente, el de no recuerdo, en la tercera oración, es Frodo, que es quien relata la conversación. La escena es una casa de Minas Tirith, después de la coronación del rey Elessar. Véase el apéndice de La búsqueda de Erebor. Ese día ya no siguió hablando. Pero más tarde volvimos sobre el tema, y nos contó toda la extraña historia, cómo preparó el viaje a Erebor, porque pensó en Bilbo, y cómo convenció al orgulloso Thorin Escudo de Roble de que lo llevara con él. No recuerdo ahora toda la historia, pero entendimos que, para empezar, Gandalf pensaba solo en la defensa del oeste contra la sombra. Estaba muy inquieto por ese entonces, dijo, porque Saruman estorbaba todos mis planes. Sabía que Sauron se había alzado de nuevo y que pronto haría una declaración, y sabía también que se preparaba para librar una gran guerra. ¿Cómo empezaría? ¿Intentaría primero ocupar de nuevo Mordor o atacaría antes las principales fortalezas de sus enemigos? Pensaba entonces, y hoy me parece fuera de toda duda, que su plan original era atacar Lorien y Rivendell no bien contara con fuerzas suficientes. Sería para él un plan mucho mejor, y mucho peor para nosotros. Quizá penséis que Rivendell estaba fuera de su alcance, pero yo no lo creo así. La situación en el norte era muy mala. El reino bajo la montaña y los fuertes hombres del valle ya no existían. Para resistir cualesquiera fuerzas que Sauron pudiera enviar para recuperar los pasos septentrionales de las montañas y las viejas tierras de Angmar, solo estaban los enanos de las montañas de hierro, y detrás de ellos no había más que desolación y un dragón. Sauron podía recurrir al dragón con terribles consecuencias. Muchas veces me decía a mí mismo, he de encontrar algún medio para vérmelas con Smaug. Pero todavía es más necesario asestar un golpe certero sobre Dol Guldur. Tenemos que desbaratar los planes de Sauron. He de conseguir que el concilio lo tome en consideración. Esos eran mis sombríos pensamientos mientras avanzaba a trote corto por el camino. Estaba cansado y me dirigía a la comarca para tomarme un breve descanso después de haber estado alejado de allí más de 20 años. Pensaba que si apartaba de mi mente las preocupaciones por un tiempo, quizá encontraría una manera de darle solución. Y así fue, en verdad, aunque no pude olvidarlas. Porque mientras me acercaba a Bree, fui alcanzado por Thorin Escudo de Roble. Uno, que vivía por entonces en el exilio más allá de las fronteras noroccidentales de la comarca. Para mi sorpresa, me dirigió la palabra, y fue en ese preciso momento cuando el curso de los acontecimientos empezó a cambiar. Él estaba preocupado también, tanto que se decidió a pedirme consejo. De modo que lo acompañé a sus estancias en las montañas azules, y escuché allí la larga historia que tenía que contarme. Advertí enseguida que el corazón le ardía de tanto pensar en sus males y en la pérdida del tesoro de sus antepasados, y que también le pesaba el deber heredado de vengarse de Smaug. Los enanos toman muy en serio este tipo de deberes.
Le prometí ayudarlo si podía. Estaba yo tan ansioso como él por ver sucumbir a Smaug, pero Thorin no pensaba en otra cosa que en planes de batalla y guerra, como si fuera realmente el rey Thorin II, y yo no veía ninguna esperanza en todo ello. De modo que lo dejé y fui a la comarca, y cogí el hilo de las noticias. Era un asunto extraño. No hice más que dejarme llevar por la casualidad y cometí muchos errores en el camino. De algún modo me había sentido atraído por Bilbo desde mucho antes, cuando no era sino un niño y un joven hobbit, no había llegado apenas a la mayoría de edad cuando lo había visto por última vez. Me había quedado grabado en la mente desde entonces, recordaba su ansiedad, sus ojos brillantes, su amor por los cuentos y sus preguntas acerca del ancho mundo más allá de la comarca. No bien entré en la comarca, tuve noticias de él. Había conseguido que se hablara de él, según parecía. Sus dos padres habían muerto poco más o menos a los 80 años, es decir, jóvenes, si se tiene en cuenta lo que era habitual entre los habitantes de la comarca, y él nunca se había casado. Ya se estaba volviendo algo raro, decían, y se pasaba largos días. Solo. Era posible verlo hablar con forasteros, aun con enanos. Aun con enanos. Estas tres cosas se asociaron de pronto en mi mente: el gran dragón, codicioso, y de oído y olfato penetrantes, los tenaces enanos de pesadas botas con su antiguo rencor ardiente y el veloz hobbit de pies silenciosos, anhelante, me parecía adivinar, por ver el ancho mundo. Me reía a solas, pero me apresuré enseguida a ver a Bilbo. Quería ver qué efectos había tenido sobre él el paso de 20 años y si era tan prometedor su estado como lo aseguraban los chismorreos. Pero no se encontraba en casa. Sacudieron la cabeza en Hobbiton cuando pregunté por él. Ha partido otra vez, dijo un hobbit. Era Olman, el jardinero, creo. Ha partido otra vez. Va a reventar un día de estos si no se anda con cuidado. Bueno, pues, le pregunté que a dónde iba y cuándo volvería, y va y me dice no lo sé, y luego me mira de modo curioso. Depende de que me encuentre con alguien, Olman, me dice. Mañana es el año nuevo. De los elfos, 3, una lástima y siendo tan buena persona. No se encuentra nadie mejor desde las quebradas hasta el río. Mejor que mejor. Pensé. Creo que correré el riesgo. El tiempo pasaba de prisa. Tenía que estar en el Concilio Blanco en agosto más tardar, de lo contrario Saruman se saldría con la suya y no se haría nada. Y sin entrar a considerar asuntos de mayor importancia, eso podría resultar fatal para la búsqueda. El poder de Dol Guldur no dejaría de intentar nada contra Erebor, a no ser que tuviera algo más importante que hacer. De modo que cabalgué velozmente de nuevo al encuentro de Thorin para emprender la difícil tarea de convencerlo de que abandonara sus altivos designios y acudiera sigilosamente a reunirse con Bilbo. Sin ver a Bilbo primero. Era un error y resultó casi desastroso. Porque Bilbo había cambiado, por supuesto. Cuando menos, se había vuelto bastante codicioso, y gordo, y sus viejos deseos habían disminuido hasta convertirse en una especie de sueño privado. Nada podría haber sido más desalentador que ver convertirse este sueño en realidad. Bilbo estaba completamente consternado y actuó como un tonto. Thorin lo habría abandonado furioso de no haber mediado una extraña circunstancia que dentro de unos momentos mencionaré. Pero ya sabéis cómo fueron las cosas, al menos como Bilbo las vio. La historia sonaría algo diferente si yo lo hubiera escrito. Para empezar, no advirtió cuán fatuo lo consideraban los enanos, ni tampoco hasta qué punto se habían enfadado conmigo. No se dio cuenta de que Thorin estaba muy indignado y hablaba en un tono mucho más despectivo. Se mostró en verdad despectivo desde un principio, y pensó quizá que yo lo había planeado todo sencillamente para mofarme de él. Solo el mapa y la llave salvaron la situación. Pero no había pensado en ellos durante años. Solo cuando llegué a la comarca y tuve tiempo de reflexionar sobre la historia de Thorin recordé de pronto la extraña casualidad que me los puso en las manos, incluso empezaba entonces a no parecer tan casual. Recordé un peligroso viaje emprendido por mí 91 años antes, cuando entré en Dol Guldur disfrazado y encontré allí a un desdichado enano que agonizaba en las mazmorras. No tenía idea de quién era. Me mostró un mapa que había pertenecido al pueblo de Durin en Moria, y una llave que parecía tener alguna relación con el mapa, aunque el enano estaba demasiado grave para explicarlo. Y dijo que había poseído un gran anillo. Casi todos sus devaneos se centraban en eso. El último de los 7, repetía una y otra vez. Pero estas cosas podrían haber llegado a sus manos de muchas maneras. Podría haber sido un mensajero capturado mientras huía, o aún un ladrón atrapado por otro ladrón mayor. Pero me dio el mapa y la llave. Para mi hijo, dijo, y luego murió, y poco después,
Yo mismo escapé. Guardé las cosas, y por algo que el corazón me advertía, las llevé siempre conmigo, en lugar seguro, aunque pronto dejé de pensar en ellas. Tenía otro asunto en Dol Guldur más importante y peligroso que todo el tesoro de Erebor. Ahora lo recordaba todo otra vez, y era evidente que yo había escuchado las últimas palabras de Train 2, 4, aunque entonces no dijo su nombre ni el de su hijo, y Thorin, por supuesto, no sabía que había sido de su padre, ni mencionó nunca el último de los 7 anillos. Yo tenía el plano y la llave de la entrada secreta de Erebor por la que habían huido Trorr y Train, de acuerdo con la historia de Thorin. Y los había guardado, aunque sin abrigar ningún designio al respecto, hasta el momento en que resultaron de suma utilidad. Afortunadamente, no cometí error alguno en el uso que les di. Me los guardé en la manga, como decís en la comarca, hasta que las cosas no parecieron ya tener esperanzas. No bien los vio Thorin, decidió seguir mi plan, cuando menos en lo que concernía a la expedición secreta. Sea lo que fuere lo que pensaba de Bilbo, él mismo se habría puesto en camino. La existencia de una puerta oculta, que solo los enanos son capaces de descubrir, apuntaba a la posibilidad de tener alguna noticia de las andanzas del dragón, y quizás aún recuperar algo de oro, o alguna valiosa herencia que apaciguara los anhelos de su corazón. Pero esto no me bastaba. En mi corazón sabía que Bilbo por fuerza tenía que acompañarlo, de lo contrario toda la búsqueda fracasaría, o, como diría ahora, los acontecimientos más importantes no llegarían a ocurrir. De modo que tenía que persuadir todavía a Thorin de que lo llevara con él. Hubo luego muchas dificultades en el camino, pero para mí esa fue la parte más difícil de todo el asunto. Aunque discutí con él hasta muy entrada la noche después de que Bilbo se retirara, solo a la mañana siguiente quedó zanjada la cuestión. Thorin sentía por el desprecio y desconfianza. Es blando, dijo con un bufido. Blando como el lodo de su comarca, y tonto. Su madre murió demasiado pronto. Usted me está jugando una mala pasada. Señor Gandalf. Estoy seguro de que ayudarme no es el único propósito de usted. Tiene perfecta razón, le dije. Si no tuviera ningún otro propósito, no lo ayudaría en absoluto. Aunque sus propios asuntos le parezcan a usted muy importantes, no son sino la mezquina hebra de una gran trama. Yo me intereso en múltiples hebras. Pero eso debería dar a mi consejo mayor peso y no menos. Hablé por fin con gran calor. Escúcheme, Thorin Escudo de Roble. Dije. Si este hobbit va con usted, se saldrá con la suya. De lo contrario, fracasará. Tengo un presentimiento, y se lo estoy comunicando. Conozco su fama, respondió Thorin. Espero que sea merecida. Pero esta tonta insistencia en ese hobbit suyo me hace dudar de que tenga realmente un presentimiento y me hace sospechar. Que quizás sea usted un loco antes que un vidente. Las muchas preocupaciones pueden haberle alterado el juicio. Por cierto, han sido suficientes como para que así sea, dije. Y entre ellas la más exasperante es toparme con un enano orgulloso que pide mi consejo, sin que nada le dé derecho a hacerlo, que yo sepa, y luego me recompensa con la insolencia. Haga lo que quiera, Thorin Escudo de Roble. Pero si desdeña mi consejo, el desastre es inevitable. Y no volverá a recibir consejo ni ayuda de mí hasta que lo alcance la sombra. Y refrene su orgullo y su codicia, o fracasará en cualquier camino que emprenda aunque tenga las manos repletas de oro. Vaciló un poco entonces, pero sus ojos llamearon. No me amenace, exclamó. Recurriré a mi propio juicio en este asunto como en todo lo que me concierne. Hágalo, pues. Dije. No puedo añadir nada más, excepto esto, no concedo yo mi amor o mi confianza a la ligera, Thorin, pero este hobbit me gusta y le deseo lo mejor. Trátelo bien y contará usted con mi amistad hasta el fin de sus días. Dije eso sin esperanzas de persuadirlo, pero no podría haber dicho nada mejor. Los enanos comprenden la devoción a los amigos y la gratitud a los que los ayudan. Muy bien, dijo Thorin por fin, tras unos momentos de silencio. Formará parte de mi compañía si se atreve, cosa que dudo. Pero si insiste en cargarme con ese peso, ha de venir usted también, y cuidar del tesoro. Bien, respondí. Iré también y los acompañaré mientras pueda, por lo menos hasta que usted haya descubierto lo que vale este hobbit. Resultó bien al final, pero en ese momento estaba preocupado, pues tenía entre manos el urgente asunto del Concilio Blanco. Así se inició la búsqueda de Erebor. No creo que cuando empezó tuviera Thorin verdaderas esperanzas de destruir a Smaug. No había la menor esperanza. Sin embargo, sucedió.
Pero, ay, Thorin no vivió para gozar de su triunfo y de su tesoro. El orgullo y la codicia pudieron más que él, a pesar de mi advertencia. Pero sin duda habría caído en la batalla de cualquier manera, dije yo. Los orcos lo habrían atacado, por generoso que hubiera sido Thorin con el tesoro. Eso es cierto, dijo Gandalf. Pobre Thorin. Fue un gran enano de una gran casa aun a pesar de sus defectos, y aunque cayó al final del viaje, ayudó mucho a él que el reino bajo la montaña quedara restaurado como yo deseaba. Pero de en pie hierro fue un digno sucesor. Y ahora nos enteramos de que murió luchando también ante Erebor, mientras nosotros luchábamos aquí. Diría que es esa una pérdida lamentable, pero sobre todo estoy asombrado de que a su avanzada edad, 5, pudiera todavía esgrimir el hacha como dicen que lo hacía, de pie junto al cuerpo del rey Brand ante las puertas de Erebor, hasta la caída de la noche. En verdad, todo podría haber sucedido de modo muy distinto. El ataque más importante se centró en el sur, es cierto, y, sin embargo, con su larga mano derecha Sauron podría haber hecho estragos en el norte mientras nosotros defendíamos Gondor, si el rey Brand y el rey de Ain no le hubieran interceptado el paso. Cuando penséis en la gran batalla de Pelennor, no olvidéis la batalla del valle. Pensad en lo que podría haber sucedido. Fuego de dragones y espadas salvajes en Eriador. Podría no haber reina en Gondor. Podríamos ahora no tener otra esperanza que volver de la victoria a la ruina y la ceniza. Pero eso se ha evitado, porque me encontré con Thorin Escudo de Roble una noche a comienzos de la primavera no lejos de Bre. Un encuentro casual, como decimos en la Tierra Media. 4. La búsqueda del anillo. Número 1. Del viaje de los jinetes negros según lo contó Gandalf a Frodo. Gollum fue capturado en Mordor en el año 3017 y llevado a Barad-dûr, donde fue interrogado y torturado. Cuando hubo averiguado lo que pudo sacarle, Sauron lo dejó libre. No confiaba para nada en Gollum, pues adivinaba algo indomable en el que no era posible someter, ni siquiera por la sombra del miedo, salvo destruyéndolo. Pero Sauron percibió la profundidad del odio que abrigaba Gollum contra los que lo habían robado, y sospechando que iría en busca de ellos para vengarse, esperaba que los espías de Barad-dûr serían así conducidos hacia el anillo. Pero no transcurrió mucho antes que Aragorn capturara a Gollum y lo llevara al norte del Bosque Negro, y aunque los espías de Sauron lo siguieron, no pudieron rescatarlo antes de que estuviera a buen resguardo. Ahora bien, Sauron nunca había hecho caso de los medianos, aunque había oído hablar de ellos, y no sabía todavía dónde estaba la tierra de esta gente. De Gollum, aun dándole tormento, no había podido obtener ninguna descripción clara, tanto porque el mismo Gollum no tenía en verdad conocimiento cierto alguno, como porque falseaba siempre lo poco que sabía. Era imposible doblegarlo, salvo por la muerte, tal como Sauron había adivinado, a la vez por causa de su naturaleza mediana y por otra cosa que Sauron, consumido por la codicia del anillo, no comprendía del todo. Entonces concibió hacia Sauron un odio aún mayor que el miedo que le provocaba, pues veía en él realmente a su más grande enemigo y rival. Así fue que se atrevió a fingir que creía que los medianos habitaban cerca de los sitios donde él había vivido una vez, en las márgenes del Gladio. Ahora bien, al enterarse Sauron de la captura de Gollum por los jefes de sus enemigos, tuvo prisa y sintió miedo. Sin embargo, los espías y emisarios ordinarios no podían llevarle ninguna nueva. Y esto era en gran parte debido a la vigilancia de los Dúnedain y a la traición de Saruman, cuyos propios servidores estorbaban a los de Sauron o los llevaban por camino errado. De esto tenía conciencia Sauron, pero su brazo no era todavía bastante largo como para alcanzar a Saruman en Isengard. Por tanto, ocultó el conocimiento que tenía del doble juego de Saruman y ocultó su rabia a la espera de un momento oportuno, y se preparó para una gran guerra con la que pretendía barrer a todos sus enemigos hasta precipitarlos en el mar occidental. Por último resolvió que nadie le serviría en este caso, salvo sus más poderosos servidores, los espectros de los anillos, que no tenían otra voluntad que la suya, pues todos ellos estaban por entero sometidos al anillo que los había esclavizado, y que se encontraba en manos de Sauron. Ahora bien, pocos podían oponerse a una de esas feroces criaturas y, creía Sauron, nadie podía resistir a todas ellas reunidas al mando de su terrible capitán, el señor de Morgul. No obstante, este inconveniente tenían para el actual objetivo de Sauron, tan grande era el terror que los precedía, aun invisibles y desnudos, que les era posible a los sabios advertir que se acercaban y adivinar la misión que traían. Así fue que Sauron preparó 2 ataques, en los que muchos vieron después la iniciación de la Guerra del Anillo. Los desencadenó ambos a un tiempo.
Los orcos atacaron el reino de Thranduil con la orden de atrapar a Gollum, y el señor de Morgul fue enviado abiertamente a presentar batalla a Gondor. Estas cosas se hicieron a fines de junio de 3018. Así Sauron puso a prueba la fortaleza y el estado de alerta de Netor y vio que ambos eran mayores de lo que esperaba. Pero eso lo preocupó poco, pues utilizó escasas fuerzas en el ataque, y su principal propósito era que la salida de los Nazgûl pareciera solo parte de su política de guerra contra Gondor. Por tanto, cuando Gilead fue tomada y destruido el puente, Sauron detuvo el ataque, y se les ordenó a los Nazgûl que empezaran la búsqueda del anillo. Pero Sauron no desestimaba los poderes y la vigilancia de los sabios, y se les ordenó a los Nazgûl que actuaran con tanto secreto como les fuera posible. Ahora bien, por aquel entonces el capitán de los espectros de los anillos vivía en Minas Morgul con 6 compañeros, mientras que el segundo jefe, Camul la sombra del Este, vivía en Dol Guldur como teniente de Sauron, junto con otro espectro que le servía de mensajero. 1. El señor de Morgul, por tanto, condujo a sus compañeros al otro lado del Anduin, desnudo y sin montura invisible a la mirada, y no obstante provocando el terror de cuanta criatura viviente tuvieran cerca. Fue, quizás, el primer día de julio cuando se pusieron en camino. Avanzaban lentamente y con sigilo por Anorien y cruzando el Entuade, y así llegaron al páramo, y el rumor de la oscuridad y el temor de los hombres cundieron sin que se supiera por qué. Llegaron a las márgenes occidentales del Anduin, algo al norte de Sargevir, donde tenían cita, y allí recibieron caballos y vestidos que habían sido transportados secretamente por el río. Esto sucedió, se cree, el 17 de julio. Luego se dirigieron al norte en busca de la comarca, la tierra de los medianos. El 22 de julio, poco más o menos, se encontraron con sus compañeros, los Nazgûl del Dol Guldur, en el campo de Celebrant. Allí se enteraron de que Gollum había aludido a la vez a los orcos que lo habían capturado de nuevo y a los elfos que los perseguían, y que había desaparecido. 2. Les dijo. También Camul que no se habían descubierto moradas de los medianos en los valles del Anduin, y que las aldeas de los fuertes junto al Gladio hacía ya mucho que habían sido abandonadas. Pero el señor de Morgul, por falta de un mejor designio, decidió seguir la búsqueda por el norte con la esperanza de que quizás se toparan con Gollum y encontraran la comarca. Que esta no estaba lejos de la odiada tierra del Orien no le parecía improbable, si no se encontraba realmente dentro de los cercados de Galadriel. Pero no estaba dispuesto a desafiar el poder del Anillo Blanco ni a entrar en Lorien todavía. Pasando por tanto entre Lorien y las montañas, los 9 siguieron cabalgando hacia el norte, y el terror los precedía y quedaba detrás de ellos, pero no encontraron lo que buscaban ni se enteraron de nada que les sirviera. Por fin retornaron, pero el verano estaba muy avanzado y la cólera y el miedo de Sauron aumentaban. Cuando volvieron al páramo era ya septiembre, y allí encontraron mensajeros de Barad-dûr con amenazas de su amo que los llenaron de consternación, aun al señor de Morgul. Porque Sauron se había enterado ahora de las palabras proféticas escuchadas en Gondor, y la partida de Boromir, y los hechos de Saruman y la captura de Gandalf. De todas estas cosas concluyó que ni Saruman ni ninguno de los sabios estaba todavía en posesión del anillo, pero que Saruman cuando menos sabía dónde podría estar oculto. Solo la rapidez valdría ahora y no era momento de secretos. Se ordenó por tanto a los espectros de los anillos que fueran directamente a Isengard. Cabalgaron velozmente a través de Rohan y el terror de su paso fue tan grande que muchos abandonaron la tierra y se esparcieron en desorden por el norte y el oeste, convencidos de que la guerra del este venía tras los talones de los caballos negros. 2 días después de que Gandalf hubiera partido de Ortán, el señor de Morgul se detuvo frente a las puertas de Isengard. Entonces Saruman, a quien la huida de Gandalf llenaba de cólera y miedo, comprendió el peligro de encontrarse entre enemigos, tachado de traidor por ambos. Tuvo mucho miedo, porque la esperanza de engañar a Sauron, o al menos de recibir su favor en la victoria, se había desvanecido para siempre. Ahora él mismo obtenía el anillo, o estaba condenado a la ruina y el tormento. Pero todavía era cauteloso y astuto, y había tomado disposiciones en Isengard para el día en que tuviera que enfrentar tan desdichada circunstancia. El círculo de Isengard era demasiado resistente como para que incluso el señor de Morgul y sus compañeros pudieran atacarlo sin la ayuda de grandes fuerzas. Por tanto el desafío y las exigencias del señor solo recibieron la respuesta de la voz de Saruman, que por algún arte de encantamiento parecía salir de las puertas mismas. No es una tierra lo que buscáis, decía. Sé lo que buscáis aunque no lo nombréis. No lo tengo, aunque sin duda vuestros servidores lo saben sin que yo lo diga, porque si lo tuviera, os inclinaríais ante mí y me llamaríais Señor. Y si yo supiera dónde está eso escondido, no me encontraría aquí, sino que hace ya mucho. Habría ido a buscarlo. Solo hay uno, adivino, que tenga ese conocimiento,
Mithrandir, enemigo de Sauron. Y como hace solo 2 días que abandonó Isengard, buscadlo en las cercanías. Tal era todavía el poder de la voz de Saruman, que ni siquiera el señor de los Nazgûl puso en duda lo que decía, aunque fuera falso o disimulara la plena verdad. Sin más demora se alejó cabalgando y buscó a Gandalf por las tierras de Rohan. Así fue que al atardecer del segundo día los jinetes negros se encontraron con Grima lengua viperina cuando iba apresurado a comunicarle a Saruman que Gandalf había llegado a horas y había advertido al rey Theoden contra los traicioneros designios de Isengard. En ese momento, lengua viperina estuvo a punto de morir de miedo, pero, acostumbrado a la traición, habría dicho todo cuanto sabía al menor atisbo de amenaza. Sí, sí, lo sé, de veras, señor, dijo. Pude oír lo que hablaban en Isengard. La tierra de los medianos, desde allí vino Gandalf, y allí quiere volver. Solo necesita ahora un caballo. Perdonadme. Hablo tan deprisa como puedo. Hacia el oeste a través del paso de Rohan, y luego hacia el norte y algo hacia el oeste hasta llegar al próximo gran río que bloquea el camino. El cauce gris se llama. Desde allí, a partir del cruce de Tarbat, el viejo camino llevará a sus fronteras. La llaman la comarca. Sí, es verdad, Saruman la conoce. Desde allí le llegaron mercancías por el camino. Perdonadme, señor. A nadie le diré nada de nuestro encuentro. El señor de los Nazgûl perdonó la vida de lengua viperina, no por piedad, sino porque vio que tenía tanto miedo, que jamás se atrevería a hablar de este encuentro, como así fue, en verdad, y se dio cuenta de que la criatura era mala, y que probablemente le haría todavía mucho mal a Saruman, si no moría demasiado pronto. De modo que lo dejó tendido en el suelo y siguió adelante y no se cuidó de volver a Isengard. La venganza de Sauron podía esperar. Entonces dividió su compañía en 4 pares y cabalgaron por separado, pero él se adelantó con el par de jinetes más veloz. Así, abandonaron Rohan por el oeste, y exploraron la desolación de Nedbait y llegaron por fin a Tarba. De allí atravesaron Miniriat, y aunque aún no cabalgaban todos juntos, un rumor de miedo cundía alrededor de ellos, y las criaturas del descampado se escondían y los hombres solitarios escapaban. Pero algunos fugitivos los capturaron en el camino, y para deleite del capitán, 2 resultaron ser espías y sirvientes de Saruman. Uno de ellos había tomado parte a menudo en el tráfico entre Isengard y la comarca, y aunque él mismo jamás había estado más allá de la Cuaderna del Sur, tenía mapas trazados por Saruman que describían con toda claridad la comarca. Los Nazgûl se los quitaron y luego lo enviaron a Bree para que siguiera con sus actividades de espía, pero le advirtieron que estaba ahora al servicio de Mordor y que lo torturarían y lo matarían si alguna vez intentaba volver a Isengard. La noche ya acababa el 22º día de septiembre cuando, de nuevo reunidos, llegaron al vado de Sarni y las fronteras más meridionales de la comarca. Las encontraron vigiladas, porque los montaraces les interceptaron el camino. Pero era esta una tarea que superaba la capacidad de los Dúnedain, y quizá aún habría sido así si su capitán, Aragorn, hubiera estado con ellos. Pero se encontraba ausente en el norte, en el camino del este cerca de Bree, y hasta los corazones de los Dúnedain flaquearon. Algunos huyeron hacia el norte con la esperanza de llevarle la nueva a Aragorn, pero fueron perseguidos o muertos o dispersados por las tierras yermas. Algunos todavía se atrevieron a defender el vado, y resistieron mientras duró la luz del día, pero por la noche el señor de Morgul los barrió y los jinetes negros penetraron en la comarca, y antes que los gallos cantaran en la madrugada del 23º día de septiembre, algunos cabalgaban hacia el norte por el país, mientras Gandalf, montado en sombra gris, cabalgaba muy atrás por Rohan. Número 2. Otras versiones de la historia. Decidí reproducir la versión que precede por ser la más acabada como narración, pero hay muchos otros escritos relacionados con estos acontecimientos, que añaden cosas o modifican la historia. Una segunda versión, B, concuerda en gran parte con la en cuanto a su estructura narrativa, pero una tercera, C, redactada como un esbozo argumental, que comienza en un momento posterior de la historia, introduce algunas diferencias sustanciales, y me inclino a creer que su composición es posterior. Además existe cierto material, D, que se ocupa más particularmente del papel que Gollum desempeña en los acontecimientos, y varias otras notas relacionadas con este aspecto de la historia. En D se dice lo que Gollum le reveló a Sauron acerca del anillo, y el sitio del hallazgo bastó para revelar a Sauron que se trataba en verdad del único, pero de su presente paradero solo pudo averiguar que había sido robado por una criatura llamada Bolsón en las montañas nubladas, y que ese Bolsón provenía de una tierra llamada Comarca. Los temores de Sauron se aquietaron cuando entendió, por lo que Gollum le decía, que Bolsón debía de ser una criatura de la misma especie.
Gollum no utilizó la palabra hobbit, pues era local y no una palabra universal o strong. Tampoco probablemente mediano, pues él mismo lo era y a los hobbits les desagradaba el nombre. Esa es la razón por la cual los jinetes negros no tenían sino dos datos para su orientación, comarca y bolsón. Por toda la información reunida resulta claro que Gollum sabía cuando menos en qué dirección se encontraba la comarca, pero aunque sin duda se le habría podido arrancar más con el tormento. Era evidente que Sauron no sospechaba que Bolsón proviniera de una región muy distante de las montañas nubladas, o que Gollum supiera dónde estaban esas tierras, y supuso que sería posible encontrarlo en los valles del Anduin, en el mismo sitio donde el propio Gollum había vivido una vez. Este era un pequeño error, y muy natural, pero posiblemente el más importante que cometió Sauron en relación con todo ese asunto. Si no hubiera sido por él, los jinetes negros habrían llegado a la comarca semanas antes. En el texto B se cuenta algo más acerca del viaje de Aragorn con Gollum cautivo hacia el norte, al reino de Thranduil, y se consideran con mayor detalle las dudas de Sauron acerca de la conveniencia de recurrir a los espectros de los anillos con el fin de buscar el anillo. Después de ser liberado de Mordor, no tardó Gollum en desaparecer en la Ciénaga de los Muertos, donde los emisarios de Sauron no podían seguirlo o no estaban dispuestos a hacerlo. Ningún otro espía de Sauron podía llevarle noticias. El poder de Sauron en Eriador era probablemente muy escaso, y tenía allí pocos agentes, y los que enviaba eran a menudo estorbados o confundidos por los sirvientes de Saruman. Por tanto, por fin, resolvió recurrir a los espectros de los anillos. No había estado dispuesto a hacerlo antes, hasta que no supiera con precisión dónde se encontraba el anillo, por varias razones. Eran, con mucho, los más poderosos de sus sirvientes, y los más adecuados para semejante misión, pues estaban esclavizados a los 9 anillos, que ahora él mismo guardaba en su poder. Jamás actuaban en contra de la voluntad de Sauron, y si uno de ellos, aunque fuera el rey brujo su capitán, se hubiera apoderado del anillo único, lo habría llevado a Sauron sin más demora. Pero tenían desventajas en tanto no empezara la guerra abierta, para la cual Sauron no estaba todavía preparado. Todos, excepto el rey brujo, eran capaces de perderse a la luz del día si iban solos, y todos, excepto una vez más el rey brujo, tenían miedo del agua, y salvo en casos de extrema necesidad, les repugnaba entrar en ella o cruzar una corriente a no ser que pudieran hacerlo por un puente que los mantuviera secos. 3. Además, como arma principal manejaban el terror. Este era en verdad mayor cuando estaban desnudos, invisibles, y era mayor también cuando se encontraban juntos. De modo que cualquier misión que emprendieran difícilmente podía mantenerse en secreto, y el cruce del Anduin y de otros ríos representaba un obstáculo. Por esas razones Sauron vaciló largo tiempo, pues no quería que sus principales enemigos se enteraran del propósito de sus servidores. Puede suponerse que Sauron no sabía al principio que nadie, salvo Gollum y el ladrón Bolsón, supieran algo del anillo. Hasta que apareció Gandalf y lo interrogó. 4. Gollum no sabía que Gandalf tuviera alguna relación con Bilbo, ni siquiera sabía de la existencia de Gandalf. Pero cuando Sauron se enteró de que sus enemigos habían capturado a Gollum, la situación tuvo un cambio drástico. ¿Cuándo y cómo sucedió? Por supuesto, no puede saberse con certeza. Probablemente, mucho después del acontecimiento en cuestión. De acuerdo con Aragorn, Gollum fue hecho cautivo al caer la noche del primer día de febrero. En la esperanza de que ninguno de los espías de Sauron lo advirtiera, Aragorn llevó a Gollum por el extremo norte de Min Muil y cruzó el Anduin justo por encima de Sargevir. A menudo allí se arrojaban montones de leños desde la margen oriental, y atando a Gollum a un tronco, cruzó el río a nado con él, y siguió la marcha hacia el norte por senderos tan hacia el oeste como le era posible encontrarlos a lo largo de la linde del Fangorn, y así hasta cruzar el Inclaro, luego el Nimrodel y el cauce de plata a través del bosque del Orien. 5. Y siguió adelante, evitando Moria y el valle de Imdil, y cruzó el Gladio hasta que llegó cerca de Carroca. Allí volvió a cruzar el Anduin con ayuda de los Beórnidas, y entró en el bosque. Todo el trayecto del viaje, a pie, tuvo aproximadamente 900 millas, y lo cubrió Aragorn con fatiga en 50 días, llegando a Thranduil el 21 de marzo. 6. Lo más probable es, pues, que los sirvientes de Dol Guldur tuvieran por primera vez noticias de Gollum después de penetrar Aragorn en el bosque, porque, aunque se suponía que el poder de Dol Guldur llegaba a su término en el camino del bosque viejo, eran muchos los espías que allí había. Evidentemente las noticias tardaron algún tiempo en llegar al jefe Nazgûl de Dol Guldur, y es probable que éste no informara a Barad-dûr en tanto no supiera con mayor precisión el paradero de Gollum. Por tanto, sin duda,
Abril estaría ya avanzado cuando supo Sauron que Gollum había sido visto otra vez, aparentemente cautivo en manos de un hombre. Esto podía significar bien poco. Ni Sauron ni ninguno de sus sirvientes sabían nada de Aragorn todavía, ni de quién era. Pero evidentemente más tarde, pues las tierras de Thranduil estaban estrechamente vigiladas ahora. Quizá al cabo de un mes, Sauron oyó la inquietante noticia de que los sabios tenían conocimiento de Gollum y de que el mismo Gandalf había ido al reino de Thranduil. Sauron tuvo que haber sentido entonces cólera y alarma. Decidió recurrir a los espectros de los anillos no bien pudiera, porque la rapidez y no el sigilo era ahora lo importante. Esperando alarmar al enemigo y perturbar sus designios con el temor de la guerra, que por ahora no intentaba emprender, atacó Thranduil y Gondor casi al mismo tiempo. 7. Tenía estos dos objetivos adicionales: capturar o dar muerte a Gollum o, cuando menos, arrebatárselo a sus enemigos, y forzar el paso del puente de Osgiliath, de modo que los Nazgûl pudieran cruzarlo. Y, al mismo tiempo, poner a prueba las fuerzas de Gondor. En esa ocasión Gollum escapó. Pero el paso del puente fue forzado. Las fuerzas allí utilizadas fueron probablemente mucho menores de lo que creyeron los hombres de Gondor. En el pánico del primer ataque, cuando al rey brujo se le permitió revelarse un breve tiempo en todo su terror, 8, los Nazgûl cruzaron el puente por la noche y se dispersaron hacia el norte. Sin desdeñar el valor de Gondor, que, a decir verdad, Sauron encontró mayor de lo esperado, resulta claro que Boromir y Faramir lograron rechazar al enemigo y destruir el puente solo porque el ataque había tenido éxito en lo que más importaba. En ninguna parte explica mi padre el temor que los espectros de los anillos sentían ante el agua. En lo que acaba de relatarse, constituye uno de los principales motivos del ataque de Sauron contra Osgiliath, y reaparecen notas detalladas sobre los movimientos de los jinetes negros en la comarca, así, del jinete, que era de hecho Camul de Dol Guldur, véase nota y, que aparece en el extremo opuesto de la balsadera de Gamoburgo cuando los hobbits acababan de cruzar la comunidad del anillo, y, 5, se dice que, era perfectamente consciente de que el anillo había cruzado el río, pero el río era una barrera que impedía darse cuenta de la dirección que había tomado, y el Nazgûl de ningún modo tocaría las aguas élficas del Baranduin. Pero no se aclara cómo cruzaron otros ríos que por fuerza tuvieron que encontrar en el camino, por ejemplo, el agua gris, donde había solo un peligroso vaho formado por las ruinas del puente, apéndice de la historia de Galadriel y Celeborn. Mi padre, por cierto, advirtió que esta idea no era fácil de sostener. La narración del vano viaje de los Nazgûl por los valles del Anduin en la versión ves casi igual a la que aquí se ofrece por entero con la diferencia de que en vez los asentamientos de los fuertes no estaban aún totalmente abandonados, y los que allí vivían todavía fueron muertos o expulsados por los Nazgûl. 9. En todos los textos las fechas precisas discrepan ligeramente y también discrepan con las que se dan en la cuenta de los años. Estas diferencias no se han tenido en cuenta aquí. En se relata la suerte de Gollum después de escapar de los orcos de Dol Guldur y antes de que la comunidad penetrara por las puertas occidentales de Moria. Este texto se encuentra en borrador y fueron necesarias ciertas correcciones. Parece claro que Gollum, perseguido a la vez por elfos y orcos, cruzó el Anduin posiblemente a nado, y de este modo esquivó la persecución de Sauron, pero perseguido todavía por los elfos, y no atreviéndose a pasar cerca del Orien, solo la seducción del anillo mismo hizo que se atreviera un tiempo después, se escondió en Moria. 10. Eso ocurrió probablemente en el otoño, luego su rastro se perdió definitivamente. ¿Qué fue de Gollum? Por supuesto, no puede saberse con certeza. Era singularmente apto para sobrevivir a aprietos semejantes, aunque al precio de grandes sufrimientos, pero corría el peligro de que lo descubrieran los sirvientes de Sauron que acechaban en Moria. 11. Especialmente por cuanto solo robando con gran riesgo podía satisfacer su necesidad de comida. Sin duda había tenido la intención de utilizar Moria simplemente como pasaje secreto hacia el oeste, pues su propósito era encontrar él mismo la comarca, tan pronto como pudiera, pero se perdió, y tardó largo tiempo en orientarse. Así, pues, parece probable que se había puesto en camino hacia las puertas occidentales poco antes de que los 9 caminantes llegaran. Por supuesto, nada sabía acerca del funcionamiento de las puertas. A él debieron de parecerle enormes e inamovibles, y aunque no tenían cerradura ni tranca y se abrían hacia afuera de un empellón, no lo descubrió. De cualquier modo, se encontraba entonces lejos de toda fuente de alimentos, pues los orcos rondaban principalmente por el extremo este de Moria, y estaba débil y desesperado, de modo que aun cuando lo hubiera sabido todo sobre las puertas, no las habría abierto. 12. Gollum tuvo, pues, la suerte de que los 9 caminantes llegaran en el momento preciso.
La historia de la llegada de los jinetes negros a Isengar en septiembre de 3018 y la captura de Grima lengua viperina tal como se cuenta en A y B, está muy alterada en la versión C, donde la narración empieza solo cuando los jinetes vuelven hacia el sur cruzando el Lim claro. En A y B los Nazgûl llegaban a Isengar 2 días después de que Gandalf huyera de Hortán. Saruman les decía que Gandalf se había ido y negaba todo conocimiento acerca de la comarca. 13, pero era traicionado por Grima, a quien capturaban al día siguiente mientras iba deprisa a Isengar con la noticia de la llegada de Gandalf a Edoras. En C, en cambio, los jinetes negros llegaban a las puertas de Isengar mientras Gandalf estaba todavía prisionero en la torre. En esta narración, Saruman, lleno de miedo y desesperación al comprender de verdad el horror de servir a Mordor, resolvía de pronto ceder ante Gandalf y pedirle perdón y ayuda. Tratando de dar largas ante las puertas, admitía que Gandalf estaba dentro y decía que iría a verlo para averiguar lo que sabía. Sí. No le era posible, les entregaría a Gandalf. Entonces Saruman subía precipitadamente a lo alto de Hortán, y descubría que Gandalf había desaparecido. A lo lejos, hacia el sur, recortada sobre la luna poniente, vio a una gran águila que se dirigía a Edoras. La situación de Saruman era ahora peor. Si Gandalf había escapado quedaba todavía la posibilidad de que Sauron no consiguiera el anillo y fuera derrotado. En su corazón, Saruman reconocía el gran poder de Gandalf y la extraña, buena fortuna, que lo acompañaba. Pero ahora se encontraba solo para enfrentarse con los 9. Su estado de ánimo cambió y su orgullo se reafirmó con la ira provocada por la huida de Gandalf del inexpugnable Isengar y con el enfurecimiento y la envidia consiguientes. Volvió a las puertas y mintió diciendo que había hecho confesar a Gandalf. No admitió que su conocimiento no procedía de Gandalf, y no se daba cuenta de cuánto sabía Sauron de lo que él pensaba y sentía. 14. Yo mismo comunicaré esto al señor de Barad-dûr, dijo altivo, con quien hablo desde lejos sobre los grandes asuntos de nuestra incumbencia. Pero todo lo que necesitáis saber sobre la misión que os ha encomendado es dónde se encuentra la comarca. Se encuentra, dice Mitrandir, al noroeste de aquí, a unas 600 millas, sobre las fronteras del país marino de los elfos. Para su deleite, vio Saruman que esto no gustaba ni siquiera al rey brujo. Tenéis que cruzar el Isen por los vados y luego, rodeando las montañas, dirigíos a Tarbat junto al cauce gris, y deprisa y comunicaré a vuestro amo que así lo habéis hecho. Estas astutas palabras convencieron incluso al rey brujo, por el momento, de que Saruman era un aliado fiel, uno de los de más confianza de Sauron. Enseguida los jinetes abandonaron las puertas y cabalgaron deprisa hacia los vados del Isen. Tras ellos Saruman envió lobos y orcos en una vana persecución de Gandalf, pero en esto tenía también otros propósitos, mostrar su poder a los Nazgûl, quizá también evitar que se demoraran en las cercanías, y además estaba enojado y deseaba hacer algún daño a Rohan y acrecentar el miedo que Lengua Viperina estaba levantando en el corazón de Théoden. Lengua Viperina había estado en Isengard no mucho antes y estaba entonces regresando hacia Edoras. Entre los perseguidores había algunos que le llevaban mensajes. Cuando se hubo desembarazado de los jinetes, Saruman se retiró tan sumido en graves y terribles pensamientos. Parece que decidió dar largas todavía con esperanzas de obtener el anillo para sí. Pensaba que el rumbo de los jinetes a la comarca podría antes estorbarlos que beneficiarlos, porque conocía la guardia de los Montaraces, y creía también, pues sabía de las palabras oníricas oraculares y de la misión de Boromir, que el anillo estaba ya camino de Rivendell. Sin demora enviaría ahora a todos los espías, pájaros espías y agentes que pudo reunir. En esta versión, pues, la captura de Grima por los espectros de los anillos y la traición de aquel a Saruman no figuran, porque, por supuesto, no hay en este caso tiempo bastante para que Gandalf llegue a Edoras e intente prevenir al rey Théoden, y para que Grima partase a Isengard a prevenir a Saruman, antes de que los jinetes negros hubieran dejado Rohan. 15. La revelación de que Saruman les había mentido la tuvieron del hombre que habían hecho prisionero y que llevaba consigo mapas de la comarca, y se dicen algunas cosas más de este hombre y de la relación de Saruman con la comarca. Cuando los jinetes negros estaban más allá del Enedbait y se acercaban ya por fin a Tarbat, tuvieron lo que era para ellos un buen golpe de fortuna, pero desastroso para Saruman. 16, y mortalmente peligroso para Frodo. Saruman hacía ya mucho que se interesaba por la comarca, porque también le interesaba a Gandalf, y sospechaba de él, y porque, también en esto imitaba secretamente a Gandalf, se había acostumbrado a la hoja de los medianos, y necesitaba aprovisionamiento, pero por orgullo, pues en una ocasión se había burlado de Gandalf por consumir la hierba, lo mantenía tan en secreto como le era posible.
Más tarde se añadieron otros motivos. Le gustaba extender su poder, especialmente por las provincias de Gandalf, y comprobó que el dinero que podía procurar para la adquisición de la hoja le estaba otorgando poder y estaba corrompiendo a algunos de los hobbits, en especial a los Iñatiesa, que eran propietarios de muchas plantaciones, y también a los Acovillabolsón. 17. Pero también había empezado a sentir la certidumbre de que la Seomarca estaba relacionada de algún modo con el anillo en la mente de Gandalf. ¿Por qué montar una guardia tan severa ante ella? Por tanto empezó a informarse minuciosamente acerca de la comarca, sus principales personas y familias, sus caminos y otros asuntos. Para esto recurría a hobbits que vivían en la comarca, pagados por los Iñatiesa y los Acovillabolsón, pero sus agentes eran hombres de origen dunlendino. Cuando Gandalf rehusó tratar con él, Saruman redobló sus esfuerzos. Los montaraces tenían sus sospechas, pero no negaron la entrada a los servidores de Saruman, pues Gandalf no estaba en libertad para prevenirlos, y cuando Saruman se fue a Isengard, era todavía considerado un aliado. Un tiempo atrás, uno de los servidores de Saruman que gozaba de mayor confianza, y que, no obstante, era un bellaco, un proscrito salido de las tierras brunas, donde muchos decían que tenía sangre de orcos, había vuelto de las fronteras de la comarca, donde había estado negociando la adquisición de hojas y otras provisiones. Saruman estaba almacenando materiales en Isengard para abastecerse en caso de guerra. Este hombre volvía ahora para proseguir los negocios y disponer del transporte de muchos artículos antes de que terminara el otoño. 18. Tenía órdenes de entrar también en la comarca si le era posible, y averiguar si recientemente había abandonado el lugar alguna persona conocida. Estaba bien provisto de mapas, listas de nombres y notas acerca de la comarca. Varios jinetes negros capturaron a este dunledino cuando se aproximaba al cruce de Tarba. Ganado por el pánico, fue arrastrado ante el rey brujo e interrogado. Salvó la vida traicionando a Saruman. El rey brujo se enteró así de que Saruman había sabido en todo momento dónde se encontraba la comarca, y que conocía mucho acerca de ella, y que podría y debería haber comunicado estas noticias a los servidores de Sauron, si hubiera sido un verdadero aliado. El rey brujo obtuvo también muchos informes, incluyendo algunos sobre el único nombre que le interesaba, Bolsón. Fue por este motivo que se escogió Hobbiton como destino de una inmediata visita. El rey brujo tenía ahora una inteligencia más clara del asunto. Había sabido algo del país mucho tiempo atrás, en sus guerras con los Dúnedain y, especialmente, de los Teyrn Gorta de Cardolan, ahora las quebradas de los túmulos, cuyas malignas criaturas habían sido enviadas allí por él mismo. 19. Al ver que su amo sospechaba cierto movimiento entre la comarca y Rivendell, vio también que Bre, cuya situación conocía, era al menos un punto importante para obtener información. 20. Por tanto puso la sombra de terror sobre el Dunlendino y lo envió a Bre como agente. Era el sureño visco de la taberna. 21. En la versión B se observa que el capitán negro no sabía si el anillo se encontraba aún en la comarca, tenía que averiguarlo. La comarca era demasiado grande para someterla a un ataque violento como el que había llevado a cabo contra los fuertes, debía utilizar tanto sigilo y tan poco terror como le fuera posible, pero también vigilar las fronteras orientales. Por tanto envió a algunos de los jinetes a la comarca con órdenes de dispersarse mientras la atravesaban, y, de estos, Camul era el que encontraría a Hobbiton, véase nota y, donde vivía Bolsón, de acuerdo con los documentos de Saruman. Pero el capitán negro estableció un campamento en Andrat, donde el camino verde pasaba por un desfiladero entre las quebradas de los túmulos y las quebradas del sur emoticono cara triste 22, y desde allí algunos otros fueron enviados a vigilar y explorar los confines orientales, mientras él visitaba las quebradas de los túmulos. En algunas notas acerca de los movimientos de los jinetes negros por aquel entonces, se dice que el capitán negro se demoró allí unos días, y las criaturas de los túmulos se despertaron y todos los seres de mal espíritu hostiles a los elfos y a los hombres montaron una guardia maligna en el bosque viejo y en las quebradas de los túmulos. Número 3. De Gandalf, Saruman y la comarca. Otro conjunto de papeles del mismo periodo comprende un gran número de narraciones inconclusas acerca de anteriores tratos de Saruman con la comarca, especialmente en lo que concierne a la hoja de los medianos, tema que también se menciona en relación con el sureño visco, véase, la búsqueda del anillo. 2. El texto que sigue es una versión entre muchas, pero aunque más breve que la mayoría, es la más acabada. Saruman no tardó en sentir envidia de Gandalf, y esta rivalidad por fin se convirtió en odio, tanto más profundo cuanto más disimulado, y también en amargura, porque Saruman sabía en su corazón que el caminante gris tenía mayor influencia que él sobre los habitantes de la Tierra Media, aunque ocultaba sus poderes y no deseaba inspirar reverencia ni temor. Saruman no lo reverenciaba,
pero llegó a temerlo, pues no sabía con certeza en qué medida percibía Gandalf sus íntimos pensamientos, más perturbados por los silencios que por las palabras del mago. Así fue que abiertamente trató a Gandalf con menos respeto que a los otros sabios, y estaba siempre dispuesto a contradecirlo o a hacer poco caso de sus consejos, mientras que en secreto observaba y ponderaba minuciosamente todo lo que decía, y vigilaba todos sus movimientos en la medida de su capacidad. Así fue como Saruman empezó a ocuparse de los medianos y de la comarca, que de otro modo habría considerado indignos de su interés. No pensó en un principio que el interés de su rival por este pueblo tuviera relación alguna con las grandes preocupaciones del concilio y menos aún con los anillos del poder. Pues, realmente, al comienzo no había existido esa relación, y se debió luego tan solo al amor de Gandalf por el pequeño pueblo, a no ser que tuviera en el corazón cierta premonición profunda, que escapaba a su vivaz inteligencia. Durante muchos años visitó abiertamente la comarca, y hablaba de su pueblo a quien quisiera escucharlo, y Saruman se sonreía como si escuchara un cuento ocioso de un viejo vagabundo, pero, no obstante, le prestaba atención. Al ver entonces que Gandalf consideraba la comarca digna de ser visitada, él mismo la visitó, pero disfrazado y con sumo secreto, hasta que hubo explorado y observado todos sus caminos y sus tierras, y pensó que había aprendido sobre ella todo lo que había por aprender. Y cuando ya no le pareció atinado ni provechoso permanecer allí personalmente, envió espías y sirvientes para que vigilaran las fronteras. Porque aún tenía sospechas. Él mismo había caído tan bajo, que creía que todos los demás miembros del concilio tenían cada cual objetivos ocultos y de largo alcance para su propio provecho a los que subordinaban todas sus acciones. De modo que cuando mucho después se enteró del hallazgo por el mediano del anillo de Gollum, solo pudo creer que Gandalf lo había sabido desde un principio, y esta fue su mayor aflicción, pues todo lo que se relacionaba con los anillos lo consideraba de su ámbito particular. Que la desconfianza que inspiraba a Gandalf fuera merecida y justificada, de ningún modo disminuía su enfado. La verdad es que en un principio el espionaje y la desmesurada afición al secreto de Saruman no tenían malas intenciones, era más bien una extravagancia nacida del orgullo. Los pequeños detalles, aunque parezcan indignos de ser mencionados, pueden sin embargo resultar de gran importancia a la larga. Pero, a decir verdad, al reparar en el amor que Gandalf profesaba a la planta que él llamaba yerba de pipa, por la cual, aun a falta de otros motivos, el pequeño pueblo debería ser reverenciado, decía, Saruman había fingido burlarse de ella, pero en secreto la probó y empezó a consumirla, y por esa razón la comarca siguió teniendo importancia para él. No obstante, temía que esto se descubriera y sus propias burlas se volvieran contra él, y que se rieran de él por imitar a Gandalf y lo despreciaran por hacerlo con disimulo. Esta era pues la razón de la gran reserva de todos sus tratos con la comarca, incluso desde un principio, antes de que la menor sombra de duda hubiera caído sobre ella, y cuando aún estaba poco vigilada, abierta libremente para todos los que quisieran entrar en ella. Por esta razón también, Saruman dejó de ir. Él mismo allí, porque llegó a su conocimiento que no había pasado del todo inadvertido a la aguda mirada de los medianos, y que algunos, al ver una figura semejante a la de un anciano vestido de gris o de bermejo que andaba sigiloso por los bosques o se internaba en el crepúsculo, lo habían tomado por Gandalf. Después de eso Saruman ya no fue a la comarca por temor de que tales cuentos pudieran difundirse y llegaran a oídos de Gandalf. Pero Gandalf sabía de estas visitas, y adivinó su motivo, y rió, considerando que este era el menos peligroso de los secretos de Saruman, pero no se lo dijo a nadie, pues no era de su gusto que nadie fuera sometido a vergüenza. No obstante, no se sintió insatisfecho cuando las visitas de Saruman cesaron, pues ya sospechaba de él, aunque no le era posible prever aún que llegaría el día en que el conocimiento que tenía Saruman de la comarca sería peligroso y de la mayor utilidad para el enemigo, poniéndole la victoria casi al alcance de la mano. En otra versión hay una descripción de la ocasión en que Saruman se burla abiertamente de Gandalf por consumirla, yerba de pipa. Ahora bien, por causa del disgusto y el temor que le provocaba, en los últimos días Saruman evitaba a Gandalf y rara vez se encontraban, salvo en las asambleas del Concilio Blanco. Fue en el Gran Concilio celebrado en 2851 cuando se habló por primera vez de la hoja de los medianos, y el asunto se consideró divertido en ese momento, aunque luego se recordó bajo una luz diferente. El concilio se reunió en Rivendell, y Gandalf estaba sentado aparte, silencioso, pero fumando prodigiosamente, algo que nunca había hecho antes en tales ocasiones, mientras Saruman hablaba en su contra y sostenía con insistencia que, en oposición al consejo de Gandalf, Dol Guldur no debía ser atacada todavía.
Tanto el silencio como el humo parecían molestar mucho a Saruman, y antes de que el concilio se dispersara, le dijo a Gandalf: cuando se debaten asuntos de peso, Mitrandir, me asombra un poco que juguéis con vuestros juguetes de humo y fuego mientras los demás hablan con seriedad. Pero Gandalf se echó a reír y replicó: no os asombraríais si vos mismo consumierais esta hierba. Descubriríais que el humo librado despeja la mente de las sombras interiores. De cualquier modo, proporciona la paciencia de escuchar errores sin enfado. Pero no es uno de mis juguetes. Es un arte del pequeño pueblo del oeste, alegre y digno pueblo, aunque no de mucho interés, quizá, para vuestros altos designios políticos. No se sintió Saruman muy apaciguado con esta respuesta, pues odiaba las burlas, aunque fueran benignas, y dijo entonces fríamente: os mofáis, señor Mitrandir, como es vuestra costumbre. Sé perfectamente que os habéis convertido en un explorador de lo pequeño, hierbas, animalitos salvajes y un pueblecito infantil. Sois libre de disponer de vuestro tiempo como gustéis, si no tenéis nada mejor que hacer, y podéis escoger vuestros amigos donde queráis. Pero para mí los días son demasiado oscuros como para prestar oídos a cuentos de viajeros, y no tengo tiempo para simplezas de campesinos. Gandalf no rió esta vez, y no respondió, sino que, mirando de manera penetrante a Saruman, inhaló su pipa y exhaló un gran anillo de humo al que siguieron otros varios más pequeños. Entonces levantó la mano como para cogerlos, y se desvanecieron en el aire. Luego se puso en pie y abandonó a Saruman sin añadir una palabra, pero Saruman se quedó un momento en silencio y se le ensombreció la cara de duda y disgusto. Esta historia aparece en media docena de manuscritos diferentes, y en uno de ellos se dice que Saruman se había vuelto suspicaz, pues dudaba de si había interpretado correctamente la intención de Gandalf al exhalar anillos de humo, sobre todo, si mostraba alguna conexión entre los medianos y el importante asunto de los anillos del poder. Por improbable que esto pudiera parecer, y dudaba de que alguien tan eminente se interesara por un pueblo tan insignificante como el de los medianos sin otro. Motivo que el propio valor atribuido a este pueblo. En otro, tachado, se explica la intención de Gandalf. Era extraño que Gandalf, enfadado por la insolencia de Saruman, escogiera esta manera de señalarle que sospechaba que el deseo de poseerlos había empezado a incorporarse a su política y a su estudio de la historia de los anillos, y de advertirle que se le interpondría en el camino. Porque no cabe duda de que Gandalf no había pensado hasta entonces que los medianos, y aun menos los que fumaban, tuvieran nada que ver con los anillos. 23. No obstante, cuando más tarde los medianos quedaron realmente involucrados en tan importante asunto, Saruman solo pudo pensar que Gandalf lo había sabido o previsto, y que se lo había ocultado a él y al concilio, y que su propósito era el único que Saruman podía concebir: conseguir el anillo y excluirlo a él. En la cuenta de los años, el epígrafe correspondiente a 2851 se refiere a la celebración del Concilio Blanco en ese año, en el que Gandalf insistió en el ataque contra Dol Guldur, y la opinión de Saruman prevaleció sobre la suya, y una nota al pie del epígrafe dice: fue luego evidente que Saruman había empezado por entonces a desear la posesión del anillo único, y tenía esperanzas de que se revelara de por sí y buscara a su amo, si se dejaba a Sauron en paz por algún tiempo. La historia que precede muestra que Gandalf mismo sospechaba esto de Saruman en el tiempo del concilio de 2851, aunque mi padre comentó después que, según la historia que contó Gandalf al concilio del Rond acerca de su encuentro con Radagast, no sospechó seriamente de la traición de Saruman o de sus deseos de posesión del anillo, hasta haber sido hecho prisionero en Ortán. 4. Las batallas de los Vaos de Isen. Los principales obstáculos con los que se topaba Saruman para la fácil conquista de Rohan los constituían Theoden y Eomer. Eran hombres vigorosos y devotos al rey, que los tenía en muy alta estima por ser respectivamente su único hijo y el hijo de su hermana, e hicieron todo lo posible por frustrar la influencia que ganó Grima sobre el rey, cuya salud había empezado a flaquear. Esto ocurrió a principios del año 3014, cuando Theoden tenía 66 años. Su enfermedad pudo, pues, ser consecuencia de causas naturales, aunque los Rohirrim por lo general vivían hasta los 80 años y aún más. Pero pudo haber sido inducida o agravada por venenos sutiles administrados por Grima. De cualquier modo, la sensación de debilidad y la dependencia que tenía de Grima eran en gran parte consecuencia de la astucia y la habilidad mostradas por este mal consejero. La política de Grima consistía en desacreditar a sus principales opositores ante Theoden, y si le era posible, en desembarazarse de ellos. Le fue imposible, sin embargo, hacerlos disputar entre sí. Theoden, antes de su enfermedad, había sido muy amado de todos sus parientes y su pueblo, y la lealtad de Theoden y Omer permaneció inalterable,
aun en su estado de aparente chochez. Eomer tampoco era un hombre ambicioso, y el amor y el respeto que sentía por Theodoret, 13 años mayor que él, solo eran superados por el amor que sentía hacia su padre adoptivo. Por eso Grima intentó ponerlos entre sí a los ojos del rey, pintando a Eomer como un hombre ansioso por acrecentar su autoridad, que actuaba sin consultar al rey o su heredero. En este sentido, obtuvo cierto buen éxito, que dio fruto cuando Saruman logró por fin la muerte de Theodoret. Se vio claramente en Rohan, cuando se conoció la verdad acerca de las batallas de los vados, que Saruman había dado órdenes especiales de que Theodoret debía ser muerto a toda costa. En la primera batalla todos sus guerreros más feroces atacaron implacables a Theodoret y a su custodia sin consideración alguna por otros acontecimientos de la batalla que, de otra manera, podría haber tenido por resultado una mucho más dañosa derrota para los Rohirrim. Cuando Theodoret fue muerto por fin, el comandante de Saruman, que sin duda obedecía órdenes, pareció satisfecho por el momento y Saruman cometió el error, fatal como luego se comprobó, de no hacer intervenir más fuerzas de inmediato y luego proceder a la invasión masiva de Foldeoeste emoticono cara triste 2, aunque el valor de Grimbol y Yelmo de Elfo contribuyó a su demora. Si la invasión de Foldeoeste hubiera empezado 5 días antes, no cabe duda de que los refuerzos venidos de Horas no habrían llegado al desfiladero de Helm, sino que habrían sido derrotados y aplastados en la llanura abierta, y esto suponiendo que Horas misma no hubiera sido atacada y tomada. Antes de la llegada de Gandalf, 3. Se dijo que el valor de Grimbol y Yelmo de Elfo contribuyeron a la demora de Saruman, que resultó desastrosa para este. La crónica que precede quizás subestime su importancia. El Isen descendía velozmente desde sus fuentes en Isengard, pero en la tierra llana del paso se volvía lento hasta que su curso torcía hacia el oeste, luego fluía a través del campo descendiendo por prolongadas cuestas hasta las bajas tierras costeras de los confines de Gondor y Enedbait, donde se volvía profundo y rápido. Justo encima de esta curva hacia el oeste se encontraban los vados del Isen. Allí el río era ancho y poco profundo y se abría en dos brazos en torno a un islote sobre un lecho arenoso cubierto de piedras y guijarros arrastrados desde el norte. Al sur de Isengard, aquel era el único punto por donde podía cruzar el río un gran ejército, sobre todo si iba bien pertrechado y montado. Saruman tenía, pues, esta ventaja, podía enviar a sus tropas a cada lado del Isen y atacar los vados, si le oponían resistencia, desde ambos extremos. Cualquier fuerza del lado oeste del Isen podía retirarse a Isengard en caso de necesidad. Por otra parte, Theodoret podría enviar hombres a través de los vados, o bien en cantidad suficiente para desencadenar un ataque contra las tropas de Saruman o con intención de defender la cabeza de puente del lado oeste, pero si eran derrotados, no tenían retirada posible, salvo retroceder nuevamente por los vados con el enemigo en los talones, y posiblemente esperándolos también en la orilla oriental. Al sur y al oeste, a lo largo del Isen, no tenían modo de volver a su tierra. 4. A no ser que estuvieran provistos para un largo viaje a Gondor occidental. El ataque de Saruman no era imprevisto, pero se produjo antes de lo esperado. Los exploradores de Theodoret le habían advertido de una reunión de tropas ante las puertas de Isengard, sobre todo, según parecía, al lado este del Isen. Por tanto, montó guardia al este y al oeste en los accesos a los vados recurriendo a hombres fornidos de a pie reclutados en Foldeoeste. Dejando 3 compañías de jinetes junto con cuidadores de caballos y caballos de reserva, cruzó con el grueso de su caballería, 8 compañías y una compañía de arqueros, cuya tarea era desbaratar el ejército de Saruman antes de que estuviera plenamente preparado. Pero Saruman no había revelado sus intenciones ni el alcance de sus fuerzas. Estaban ya en marcha cuando Theodoret se puso en camino. A unas 20 millas de los vados, Theodoret se topó con su vanguardia y la dispersó con pérdidas. Pero cuando avanzó cabalgando para atacar al grueso del ejército, la resistencia se endureció. El enemigo, de hecho, estaba en posiciones preparadas para el acontecimiento, tras trincheras con hombres armados de picas, y Theodoret, en la Eoret de vanguardia, fue detenido en su avance y casi derrotado, porque nuevas fuerzas que venían presurosas de Isengard lo flanqueaban desde el oeste. Lo libró de la dificultad el ataque de las compañías que venían en pos de él, pero miró hacia el este y quedó consternado. Había sido una mañana poco soleada y con nieblas, pero las nieblas retrocedían ahora por el paso llevadas por una brisa que soplaba desde el oeste, y a lo lejos, al este del río, divisó otras fuerzas que venían presurosas hacia los vados, aunque no alcanzaba a ver si eran numerosas. Sin vacilar, ordenó una retirada que los jinetes, bien entrenados en la maniobra, llevaron a cabo en orden y con escasas pérdidas más, pero no se desembarazaron del enemigo ni se distanciaron mucho de él,
porque la retirada fue a menudo entorpecida y la retaguardia mandada por Grimbold tuvo que volverse para mantener a raya a los más ansiosos de sus perseguidores. Cuando Theodoret ganó los vados, el día ya acababa. Puso a Grimbold al mando de la guarnición de la orilla del oeste, reforzada con 50 jinetes desmontados. Al resto de los jinetes y a todos los caballos los hizo cruzar el río, pero él y su propia compañía montaron guardia en el islote para cubrir la retirada de Grimbold, si era este obligado a retroceder. Casi enseguida sobrevino el desastre. Las fuerzas del este de Saruman llegaron con inesperada velocidad, eran mucho menos numerosas que las del oeste, pero más peligrosas. En la vanguardia había algunos jinetes dunlendinos y una gran manada de seres órquicos montados en lobos, muy temidos por los caballos. 5. Tras ellos venían 2 batallones de feroces uruks, fuertemente armados pero adiestrados para desplazarse a gran velocidad en trayectos de muchas millas. Los jinetes y las criaturas montadas en lobos cayeron sobre los grupos de caballos, dándoles lanzadas, matándolos y dispersándolos. La guarnición de la orilla izquierda, sorprendida por el súbito ataque de los uruks formados en prietas filas, fue dispersada, y atacaron a los jinetes que acababan de cruzar desde la orilla oeste antes de que pudieran reagruparse, y aunque lucharon desesperadamente, fueron rechazados de los vaos a lo largo de la línea de Lysen, y perseguidos por los uruks. No bien se hubo apoderado el enemigo del extremo oriental de los vados, apareció una compañía de hombres u orcos hombres, evidentemente preparados para la ocasión, feroces, vestidos de cota de malla y armados de hachas. Se precipitaron sobre el islote y lo atacaron desde ambos lados. Al mismo tiempo Grimbold, en la orilla oeste, fue atacado por las fuerzas de Saruman que había en esa orilla hélice. Al mirar hacia el este, afligido por el estruendo de la batalla y los espantosos gritos de victoria lanzados por los orcos, vio a los hombres armados de hachas que rechazaban a las fuerzas de Theodoret de las orillas del islote hacia la loma no muy alta que había en su centro, y oyó la fuerte voz de Theodoret que gritaba, «A mí, Eorlias». Casi enseguida Grimbold, llevando consigo unos pocos hombres que estaban cerca, volvió corriendo al islote. Grimbold, hombre de gran fuerza y estatura, lanzó un ataque tan feroz contra la retaguardia del enemigo, que se abrió camino con otros 2, hasta que llegó a Theodoret, acorralado en la loma. Demasiado tarde. Cuando llegó a su lado, Theodoret cayó herido por un orco hombre. Grimbold dio muerte al orco hombre y sirvió sobre el cuerpo de Theodoret creyéndolo muerto, y allí habría muerto también él si no hubiera sido por la llegada de Yelmo Elfo. Yelmo Elfo había venido cabalgando deprisa por el camino de horas conduciendo a 4 compañías en respuesta a la llamada de Theodoret. Esperaba la batalla, aunque no antes de unos cuantos días. Pero cerca de la unión del camino con la ruta que venía del desfiladero. 6. Su escolta de la derecha comunicó que habían sido vistos 2 individuos a lomos de lobos en los campos. Advirtiendo que no iban bien las cosas, no torció el camino para dirigirse al desfiladero de Helm con el fin de pasar la noche, como había planeado, sino que siguió cabalgando a toda velocidad hacia los vados. El camino para cabalgaduras torcía al noroeste después de unirse con el camino que bajaba del desfiladero, pero una vez más doblaba pronunciadamente hacia el oeste al alcanzar la altura de los vados, a los que se llegaba por un estrecho sendero de unas 2 millas de longitud. Yelmo de Elfo, pues, no vio ni oyó nada de la lucha entre la guarnición en retirada y los uruks al sur de los vados. El sol se había puesto y la luz disminuía cuando se acercó a la última curva del camino, y allí encontró algunos caballos que corrían desbocados y unos pocos fugitivos que le contaron del desastre. Aunque sus hombres y sus caballos estaban ya fatigados, cabalgó tan deprisa como pudo a lo largo del estrecho sendero, y cuando llegó a divisar la orilla del este, ordenó a sus compañías que cargaran. Esta vez fueron los isengardeanos los sorprendidos. Oyeron el trueno de los cascos y vieron venir, como negras sombras, recortadas sobre el este en penumbra, un gran ejército, tal parecía, con yelmo de elfo a la cabeza, y junto a él, un estandarte blanco llevado como guía de aquellos que lo seguían. Pocos se quedaron en su puesto. La mayoría huyó hacia el norte, perseguidos por 2 de las compañías de yelmo de elfo. A las otras las hizo desmontar para guardar la orilla del este, pero sin dilación, y con los hombres de su propia compañía, se precipitó hacia el islote. Los portadores de hachas se vieron atrapados entonces entre los defensores sobrevivientes y el ataque de yelmo de elfo, con las 2 orillas todavía en posesión de los Rohirrim. Siguieron luchando, pero antes de acabar el día fue muerto hasta el último hombre. Yelmo de elfo saltó hacia la loma y allí encontró a Grimbold luchando con 2 altos portadores de hachas por la posesión del cuerpo de Theodoret. Ah. Uno de ellos mató Yelmo de elfo sin demora, y el otro cayó ante Grimbold. Se agachó
Echaron entonces para levantar el cuerpo, y vieron que Teodore respiraba todavía, pero vivió solo lo suficiente para pronunciar sus últimas palabras: «Déjadme yacer aquí, para mantener los vados hasta que llegue Homer». Cayó la noche. Se oyó sonar un áspero cuerno, y un silencio cayó sobre la tierra. El ataque contra la orilla del oeste cesó de pronto, y el enemigo se desvaneció en la oscuridad. Los Rohirrim conservaron los vados de Lisen, pero sus bajas fueron cuantiosas, y perdieron también muchos caballos. El hijo del rey había muerto y ya no tenían jefe y no sabían qué podría ocurrir aún. Cuando después de una fría noche sin dormir volvió la luz gris, no había signo de los isengardeanos, salvo los muchos muertos abandonados en el campo. A lo lejos aullaban los lobos, esperando a que los sobrevivientes se fueran. Muchos de los hombres dispersados por el súbito ataque de los isengardeanos empezaron a volver, algunos montados todavía, otros trayendo caballos recobrados. Más tarde, por la mañana, la mayor parte de los jinetes de Teodet que habían sido rechazados hacia el sur y río abajo por un batallón de negros uruks, volvieron fatigados de la batalla, pero en orden. Lo que tenían que contar era parecido. Se detuvieron en una colina baja y se aprestaron a defenderla. Aunque habían rechazado a una parte de las fuerzas atacantes de Isengar, la retirada hacia el sur sin provisiones no tenía a la larga esperanza alguna. Los uruks habían impedido todo intento de irrumpir hacia el este, y los estaban empujando hacia el país hostil de la frontera occidental, de los dunlendinos. Pero al prepararse los jinetes para resistir el ataque, aunque era entonces plena noche, sonó un cuerno, y pronto descubrieron que el enemigo había partido. Tenían muy pocos caballos para intentar una persecución o aún para actuar como exploradores, si de algo servía hacerlo por la noche. Al cabo de un tiempo empezaron, precavidos, a avanzar hacia el norte otra vez, pero no hallaron oposición. Pensaron que los uruks habían vuelto para reforzar su dominio de los vados y esperaban emprender la batalla allí nuevamente, y se asombraron mucho al comprobar que los Rohirrim dominaban la situación. Solo más tarde descubrieron a dónde habían ido los uruks. Así terminó la primera batalla de los vados de Lisen. De la segunda batalla no se hizo nunca una crónica tan clara por causa de los acontecimientos mucho más grandes que ocurrieron enseguida. Erkenbrand del Folde Oeste asumió el mando de la marca oeste cuando la nueva de la caída de Teodet le llegó al día siguiente en Cuernavilla. Envió jinetes mensajeros a Doras para anunciarlo y para llevar a Teo en las últimas palabras de su hijo, rogando además que mandaran a Eomer sin demora con toda la ayuda de que pudiera disponerse. 7. Que la defensa de Doras se haga aquí mismo, en el oeste, decía, y no se espere a que sea sitiada. Pero Grima aprovechó el laconismo de este consejo para favorecer su propia política dilatoria. Solo después de la derrota a manos de Gandalf se tomó alguna medida. Los refuerzos con Eomer y el mismo rey se pusieron en camino la tarde del 2 de marzo, pero esa noche se libró y se perdió la segunda batalla de los vados y empezó la invasión de Rohan. Erkenbrand no acudió él mismo enseguida al campo de batalla. Todo era confusión. No sabía qué fuerzas podría reunir deprisa, tampoco le era posible todavía estimar con exactitud las pérdidas de las tropas de Theoden. Juzgó sin equivocarse que la invasión era inminente, pero que Saruman no se atrevería a avanzar hacia el este para atacar Edoras en tanto la fortaleza de Cuernavilla no quedara reducida, pues contaba con hombres y estaba bien guardada. En esta empresa y el reclutamiento de tantos hombres de Folde Oeste como pudiera encontrar, estuvo ocupado durante 3 días. El mando en el campo lo dio a Grimbol hasta que él mismo acudiera, pero no asumió el mando sobre Yelmo de Elfo y sus jinetes, que pertenecían a la nómina de Doras. Los dos comandantes eran, sin embargo, amigos, y ambos hombres leales y juiciosos, y no había desacuerdo entre ellos. El ordenamiento de las fuerzas fue un compromiso entre opiniones divergentes. Yelmo de Elfo sostenía que los vados no tenían ya importancia, y que en verdad eran una trampa en la que podían caer hombres que hubieran estado mejor apostados en otro sitio, pues evidentemente no le sería difícil a Saruman enviar fuerzas a ambas orillas del Isen cuando le pareciera oportuno, y su propósito inmediato sería sin duda invadir Folde Oeste y sitiar Cuernavilla antes de que pudiera llegar de Doras una ayuda efectiva. Por tanto, su ejército o la mayor parte de él bajaría a lo largo de la orilla este del Isen, porque, aunque por allí, siendo un terreno áspero y desprovisto de caminos, el avance sería más lento, no tendría que abrirse paso por los vados. Aconsejó por tanto Yelmo de Elfo que los vados se abandonaran. Todos los hombres disponibles de a pie serían apostados sobre el lado del este y situados de modo tal que pudieran interceptar el avance del enemigo, una prolongada línea de terreno ascendente que iba de oeste a este a unas pocas millas al norte de los vados. Pero la caballería tenía que ser trasladada hacia el este hasta un punto desde el cual, cuando el avance del enemigo se topara con la defensa, se pudiera atacar con la máxima
eficacia al flanco derecho, y así, empujarlos al río. Que el Isen sea una trampa para ellos y no para nosotros. Grimble, en cambio, no estaba dispuesto a abandonar los vados. Esto era en parte una consecuencia de la tradición de Folde Oeste en la que él y Erkenbrand habían sido criados, pero no dejaba de tener en parte razón. No sabemos, dijo, las fuerzas que Saruman manda todavía. Pero si es en verdad su propósito asolar Folde Oeste y empujar a sus defensores al desfiladero de Helm para hacerlos allí prisioneros, tienen que ser muy grandes. Es improbable que las despliegue a todas de una vez. No bien adivine o descubra cómo hemos dispuesto nuestra defensa, sin duda enviará grandes fuerzas a toda velocidad desde Isengard, y después de cruzar los vados sin defensa, nos atacará por la retaguardia, si estamos todos reunidos en el norte. Por fin Grimble apostó hombres en el extremo occidental de los vados. La mayor parte de sus soldados de a pie ocupaban una fuerte posición en las fortalezas que protegían las vías de acceso. Él permaneció con el resto de sus hombres, incluidos los que le quedaban de la caballería de Theodoret, en la orilla este. El islote fue dejado vacío. 8. Yelmo Delfo se retiró con sus jinetes y tomó posiciones sobre la línea donde había deseado que se apostara el grueso de la defensa. Su propósito era divisar tan pronto como fuera posible cualquier ataque que viniera del este del río, y desbaratar a las fuerzas atacantes antes de que pudieran llegar a los vados. Todo fue mal, como muy probablemente habría sucedido en cualquier caso. Las fuerzas de Saruman eran excesivas. Empezó su ataque de día, y antes del mediodía del 2 de marzo, un fuerte batallón de sus mejores guerreros, avanzando por el camino de Isengard, atacó los fuertes al oeste de los vados. Esta tropa, de hecho, no era sino una pequeña parte de las fuerzas con que contaba entonces, no más que lo que consideró suficiente para eliminar la defensa debilitada. La guarnición de los vados, aunque vastamente superada en número, resistió, no obstante, con firmeza. Pero por fin, cuando en los dos fuertes se libraba encarnizada lucha, una tropa de Uruk se abrió camino entre ellos y empezó a cruzar los vados. Grimble, que confiaba en que Yelmo Delfo rechazaría el ataque sobre el lado este, avanzó con todos los hombres que le quedaban y los obligó a retroceder, por un tiempo. Pero el comandante enemigo hizo intervenir a un batallón inactivo hasta el momento y quebrantó las defensas. Grimble tuvo que retirarse. Cruzando el Isen. No faltaba mucho para que el sol se pusiera. Había sufrido grandes pérdidas, pero se las había infligido aún mayores al enemigo, orcos en su mayoría, y retenía todavía con firmeza la posesión de la orilla este. El enemigo no intentó cruzar los vados y abrirse camino luchando por las empinadas cuestas, mejor dicho, no lo intentó todavía. Yelmo Delfo no había podido tomar parte en esta acción. En el crepúsculo reunió a sus compañías y se retiró hacia el campamento de Grimble colocando a sus hombres en grupos a cierta distancia de él para que sirvieran de pantalla de protección contra los ataques venidos del norte y del este. Del sur no esperaban mal alguno y tenían esperanzas de que desde allí les llegara socorro. Después de retirarse cruzando los vados, se habían despachado sin demora mensajeros montados Arkenbrand y Adoras que llevarían las infortunadas noticias. Temiendo o, mejor, sabiendo que todavía sufrirían mayores males en breve plazo a no ser que les llegara deprisa una inesperada ayuda, los defensores se preparaban para impedir de cualquier modo el avance de Saruman antes de ser desbordados por él. 9. La mayor parte veló las armas, y solo unos pocos, por turnos, intentaron descansar y dormir brevemente. Grimble y Yelmo Delfo permanecieron insomnes a la espera del alba y temiendo lo que ésta pudiera depararles. No tuvieron que esperar demasiado. No era todavía medianoche, cuando desde el norte se vieron puntos de luz roja que se acercaban al oeste del río. Era la vanguardia de todo el resto de las fuerzas de Saruman que se disponía a batallar ahora por la conquista de Folde Oeste. 10. Venía a gran velocidad, y de pronto todas las huestes parecieron estallar en llamas. Se encendieron centenares de antorchas con las que portaban los conductores de las tropas, y uniéndose a la corriente de las fuerzas que ya estaban apostadas en la orilla oeste, cruzaron los vados como un río de fuego con gran estrépito de odio. Una gran compañía de arqueros podría haber logrado que el enemigo lamentara la luz de las antorchas, pero Grimble tenía solo un puñado de ellos. No le era posible retener la orilla este y se retiró formando un gran escudo en torno al campamento. Pronto fue rodeado y los atacantes arrojaron antorchas entre ellos, y algunas las hicieron volar muy altas por sobre las cabezas de los muros del escudo con la esperanza de pegar fuego a los almacenes de provisiones y aterrar a los pocos caballos que todavía le quedaban a Grimble. Pero el escudo resistió. Pues, como los orcos no resultaban tan eficaces en este tipo de lucha por su escasa estatura, se arrojaron contra el feroces compañías de dunlendinos,
los hombres de las colinas. Pero a pesar del odio que les profesaban, los dunlendinos todavía temían a los Rohirrim si se topaban con ellos cara a cara, y eran además menos hábiles en las artes de la guerra y no estaban tan bien armados. 11. El escudo todavía resistió. En vano esperaba Grimbold que le viniera ayuda de yelmo de elfo. No le llegó. Por fin decidió llevar a cabo el plan que ya se había trazado en caso de encontrarse en posición tan desesperada. Había terminado por reconocer el tino de yelmo de elfo, y comprendía que, aunque sus hombres siguieran luchando hasta que el último pereciera, y así lo harían si se les ordenaba, semejante valor de nada le valdría a Erkenbrand. Cualquier hombre que pudiera liberarse del cerco y huir hacia el sur resultaría más útil, aunque pareciera menos glorioso. Hasta entonces el cielo nocturno había estado nublado y oscuro, pero la luna creciente empezó a resplandecer entre nubes errantes. Un viento soplaba desde el este, anunciando la gran tormenta que pasaría sobre Rohan y estallaría en el desfiladero de Helma la noche siguiente. Grimbold cobró conciencia de pronto de que la mayor parte de las antorchas se habían extinguido y de que la furia del ataque había menguado. 12. Por tanto, sin demora hizo montar a los pocos jinetes que disponían de caballo todavía, no más de media Eoret, y los puso al mando de Dunere. 13. El escudo se abrió por el lado del este y los jinetes lo atravesaron rechazando en esa parte a los atacantes. Luego, dividiéndose y girando, cargaron contra el enemigo por el norte y el sur del campamento. La súbita maniobra por un momento tuvo buenos resultados. El enemigo quedó confundido y consternado. Muchos creyeron en un principio que una gran fuerza de jinetes había venido desde el este. Grimbold, por su parte, quedó de a pie con una retaguardia de hombres. Escogidos de antemano, y cubiertos durante un rato por estos hombres y los jinetes mandados por Dunere, los demás se retiraron tan deprisa como pudieron. Pero el comandante de Saruman no tardó en advertir que el escudo estaba roto y que los defensores huían. Afortunadamente la luna había sido alcanzada por las nubes y todo estaba a oscuras otra vez, y él tenía prisa. No permitió que sus tropas se adelantaran demasiado en la oscuridad en persecución de los fugitivos ahora que los vados estaban en su poder. Reunió a sus tropas en las mejores condiciones que pudo y se dirigió hacia el camino del sur. Así fue que la mayor parte de los hombres de Grimbold sobrevivieron. Se dispersaron en la noche, pero, como él había ordenado, se alejaron del camino al este de la gran curva donde tuerce en dirección oeste hacia Licen. Sintieron alivio y también asombro al no toparse con enemigo alguno, pues no sabían que un gran ejército se había puesto en marcha hacia el sur ya hacía algunas horas y que Isengard no tenía apenas otra protección que la resistencia de sus muros y puertas. 14. Por esta razón no le había llegado ayuda de yelmo de elfo. Más de la mitad de las fuerzas de Saruman habían sido enviadas hacia el este de Licen. Avanzaban más lentamente que la división occidental, porque el terreno era más áspero y no tenía camino, y no portaban luces. Pero delante de ellos, veloces y en silencio, avanzaban varias tropas de los temidos jinetes de lobos. Antes de que Yelmo de Elfo tuviera noticias de la aproximación de los enemigos por el lado del río que lo ocupaba, los jinetes de lobos se interponían entre él y el campamento de Grimbold, y estaban también intentando rodear a cada uno de los pequeños grupos de jinetes. La oscuridad era grande y todas sus fuerzas estaban en desorden. Reunió a todos los que pudo en un cuerpo cerrado de hombres montados, pero fue obligado a retirarse hacia el este. No pudo llegar a Grimbold, aunque sabía que se encontraba en apuros, y estaba por acudir en su ayuda cuando los jinetes de lobo lo atacaron. Pero presintió también con acierto que los jinetes de lobos no eran sino la avanzadilla de una fuerza demasiado grande, y él no podría impedir que avanzaran hacia él. Camino del sur. La noche ya concluía, no tenía otra cosa que hacer sino aguardar el alba. Lo que siguió resulta menos claro, pues solo Gandalf conoció toda la verdad. Solo recibió noticias del desastre estando muy avanzada la tarde del 31 de marzo. 15. El rey estaba en un punto no muy lejano hacia el este de la unión del camino con el ramal que iba a Cuernavilla. Desde allí solo había unas 90 millas en línea directa hasta Isengard, y Gandalf tuvo que haberse lanzado a la carrera montado en sombra gris. Llegó a Isengard al caer la noche, 16, y partió otra vez en no más de 20 minutos. Tanto en el viaje de ida, cuando el camino directo tuvo que haberlo llevado cerca de los vados, como en el regreso hacia el sur para reunirse con Erkenbrand, debió de encontrarse con Grimbold y Yelmo de Elfo. Estos se convencieron de que actuaba en nombre del rey, no solo por aparecer montado en sombra gris, sino también porque conocía el nombre del mensajero Seol y el mensaje que éste portaba, y consideraron una orden el consejo que les dio. 17. A los hombres de Grimbold los envió hacia el sur para que se unieran a Erkenbrand.